¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren bien en casita al lado de su familia, sanos. Y bueno, el día de hoy me estoy contactando de esta manera con ustedes. No estaba previsto. Sin embargo, no podemos, ¿no? Precisamente dejar de hacer clase. Entonces, la clase del día de hoy lo voy a enviar por este medio. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el tema del ciclo celular. El ciclo celular. Bien, este tema, chicos, ya hemos trabajado con anterioridad, ¿no? Para los que no han estado conmigo de igual manera, ya ustedes están en quinto año de secundaria y pues este tema ya prácticamente nos suena familiar porque lo hemos estudiado, ¿no? De alguna manera. Bien, el día de hoy vamos a retomar el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema sumamente importante en nuestra vida cuando hablamos sobre el ciclo celular. Recuerden que en todos los organismos pluricelulares las unidades básicas son unidades fundamentales. Estamos hablando de la célula. Ya recuerda que ustedes, por ejemplo, que están en proceso de desarrollo, esas células determinan tu crecimiento. Ya recuerda que cada célula que perdemos a diario significa que estamos en un proceso de regeneración de células. O sea, nuevas células deben ser reemplazadas porque todos los días o a cada instante de nuestra vida las estamos perdiendo. ¿No? Hay células que mueren. Todas sí, de alguna manera. De repente algunos más pronto que otros. Por ejemplo, las células de la piel. Las células de la piel las perdemos a cada instante de nuestra vida. Pero esas células se tienen que regenerar. ¿Ya? Entonces, algunos demoran más y algunos de repente demoran menos. Es ahí, chicos, cuando empezamos a hablar sobre el ciclo celular. ¿Qué es entonces el ciclo celular? El ciclo celular es un conjunto de etapas que experimenta la célula desde su origen o su nacimiento hasta su maduración y su posterior división. Por lo tanto, se dice que el periodo celular comprende una etapa de división denominada fase M y otra de no división denominada interfase. Esto ya lo conocen ustedes, ¿ah? ¿Recuerdan? El ciclo celular entonces tiene dos etapas o periodos, una llamada interfase y otra etapa llamada etapa M o mitótica. Chicos, la interfase está conformada por la etapa G1, la etapa G2 y la etapa S. Y la etapa M es la etapa mitótica, donde ocurre el proceso de mitosis específicamente y el proceso de citocinesis. ¿Recuerdas esta imagen? Esta imagen te la mostré antes, porque es lo que ocurre. Hablamos de dos periodos, interfase y etapa mitótica. Mira, ¿de dónde a dónde es la interfase, chicos? Veamos. Miren por acá. Fase G1, estoy pasando por la fase S y luego voy a continuar por la fase G2. Todo el circuito que acabo de marcar corresponde a la interfase. El 80% del proceso del ciclo celular corresponde a la interfase. Te dije esto antes. Y la interfase, como te decía, en una observación microscópica, se encuentra en aparente reposo. Es como si en la célula no ocurriría en lo absoluto así, no ocurre nada. Sin embargo, miren todos los eventos que hay. Y después del 80% de proceso, que es la interfase, acuérdate bien, pasamos a hablar de ¿qué? De la división celular. A esta etapa se llama etapa M
o mitótica. Porque ocurre lo que es la mitosis. ¿Y qué ocurre en la mitosis? Hay 4 fases: profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Te acuerdas, verdad? Bien. Ahora, cada uno de ellos, ¿no? Cada periodo tiene características específicas, que lo vamos a ver a continuación. Muy bien, comentábamos entonces y decíamos que el ciclo celular está conformado por la interfase y, ¿cómo se llama el otro? La división celular. Miren lo que ocurre en la interfase, chicos. Hablábamos de 3 intervalos. Un intervalo llamado G1. ¿Qué ocurre? La célula duplica su tamaño. Aumenta la cantidad de orgánulos celulares. Enzimas, entre otras moléculas, pueden durar, ojo, desde 10 horas hasta meses y en algunos años. Lo que sucede, chicos, es que dentro de nuestro cuerpo tenemos diferentes órganos y cada uno de ellos, digamos que tiene un proceso de regeneración, un proceso de división, ¿no? Celular, que cumple su ciclo celular, pero no todos, digamos, en el mismo tiempo. Entonces, hay periodos de tiempo. Mientras que las células de tu piel se regeneran en horas, las células de tu hígado demora años en regenerarse. ¿Cuánto? Entre 2 a 3 años. O sea, si estás maltratando a tu hígado, por ejemplo, estás consumiendo alimentos tóxicos de repente, o consumes estupefacientes, o de repente cigarros, o demasiada chatarra, ¿qué estás haciendo? No solamente estás dañando tus pulmones y tu sistema nervioso, sino también estás dañando tu hígado. O sea, tus células se están necrosando, sí, se están muriendo. Y esas células de tu hígado para poder regenerarse, pues requiere de un promedio de 2 a 3 años. Así es que hay que tener bastante cuidado. En el intervalo G1 ocurre un promedio de ¿cuánto? De 10 horas. Intervalo S. Se da la síntesis o duplicación, ojo, duplicación del ADN y proteínas para obtener ¿qué cosa? 2 copias de la información genética. Su duración es de aproximadamente 9 horas. 10 horas en el intervalo G1, 9 horas en el intervalo S y 4 horas en el intervalo G2. ¿Pero qué ocurre en el intervalo G2? Fácil. Los cromosomas empiezan a condensarse. Las estructuras están en una preparación para la mitosis. Así es. Cuando llegan a esta etapa ya se encuentran prácticamente preparados para entrar al proceso de división celular. ¿Cuánto dura? 4 horas aproximadamente. ¿Y qué ocurre en la división celular? Recuerden, chicos, este año estamos profundizando un poquito más, ¿ya? Entonces, cuando decimos división celular, vamos a hablar de la división de la célula. Ocurre 2 eventos: cariocinesis y la citocinesis. ¿Ya? Cariocinesis y la citocinesis. Ahora, en la célula animal ocurre una mitosis astral. ¿Qué significa esto? De que se va a presentar ásteres, ¿no? ¿Y qué son los ásteres? Son filamentos que ahora los vamos a ver, ¿ya? Y ocurre en los centrosomas. En la mitosis anastral no hay ásteres, ¿de acuerdo? Casquete polar. ¿En el caso de qué? De la vegetal. Citocinesis, citoplasmática, animal, en el cuerpo intermedio o Fleming, y en el vegetal ocurre en el fragmoplasto. Esa es la diferencia, pero ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre la cariocinesis y citocinesis? Esto también debe quedar bastante claro. Dice lo siguiente: la cariocinesis es la separación del material genético en dos para formar 2 núcleos diferenciados. Mira acá, esta es la cariocinesis, ¿ya? Forma 2 núcleos diferenciados, un núcleo con su respectivo contenido genético y otro. Cuando se produce esto, después de todo el proceso,
ahora vamos a ver el proceso al que nos referimos, se denomina cariocinesis. Y la citocinesis es cuando ya, digamos, ocurre lo que es el estrangulamiento de la célula. O sea, prácticamente esta célula se partió en dos, se dividió en dos, ¿no? O sea, se dividió el citoplasma, ¿ya? Y cada uno de ellos se queda con su propio núcleo. Entonces, en la cariocinesis se forman dos núcleos, miren, 1 y 2. Y en la citocinesis ya se forman las dos células hijas. Esa es la diferencia, chicos. Muy bien, comentábamos entonces de dos periodos, ¿no? La interfase que acabamos de ver y ahora vamos a hablar sobre el proceso básicamente de la división. En este caso estamos hablando del proceso de mitosis. ¿Y qué es la mitosis? La mitosis es el proceso que sucede en las células somáticas. Chicos, ¿qué significa somática? Recuerda esto, ¿eh? Cuando decimos somática estamos hablando del cuerpo. Lo que sucede es que la mitosis precisamente se va a llevar a cabo en el cuerpo. ¿Ya? División celular en el cuerpo, donde cada célula se divide una vez formando dos células hijas con igual cantidad y codificación de ADN. ¿Qué significa todo esto? Miren, la mitosis, cuando hablas de mitosis, de frente decimos, ya, estamos hablando de qué, de las células del cuerpo, con excepción de qué, con excepción de las células sexuales, porque recuerda que para las células sexuales vamos a hablar de la meiosis. Entonces, cada célula se divide una vez formando dos células hijas. Esas células hijas tienen que tener la misma cantidad de ¿qué? De cromosomas. Si la célula del cuerpo tiene 46, las células hijas, cada una de ellas tiene que tener 46 cromosomas. ¿De acuerdo? O sea, la misma cantidad y la misma codificación que la célula madre. ¿Por qué la misma codificación? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de un proceso de mitosis de mi piel, obviamente tiene que tener la misma codificación de mi piel para que tenga el mismo parecido, ¿no? En este caso la codificación del ADN, el mismo que el de la célula madre. Ahora, recuerda que en la mitosis hay 4 procesos muy importantes. ¿Cuáles son? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? Entonces, en el caso de la profase, ¿qué ocurre? Miren, ahí tenemos la imagen. Observamos. ¿Y qué observamos acá? Se condensa la cromatina. Recuerda que esto ocurre donde, cuando hablamos de condensación de cromatina, estamos hablando del núcleo celular. Ojo, del núcleo celular. Aquí adentro se condensa la cromatina. Y miren, ¿qué va a dar origen? Ya, da origen a los cromosomas. No solo eso ocurre en la profase. El núcleo que ha debido estar acá, no, ahorita ya lo vemos prácticamente desorganizado. ¿Se rompe el núcleo? Sí, se rompe, se desorganiza. Y el nucleolo que estaba por acá, aquí lo tenemos, también se desorganiza y la carioteca, o sea, todo lo que se encuentra dentro. ¿Ya? ¿Qué más? Los centrosomas. ¿Qué cosas son los centrosomas? Son unas estructuras donde estoy colocando, ¿no? El puntito rojo ahí. Ese es su centrosoma. ¿De acuerdo? Ya, ese es su centrosoma. Y ahí mismo se va a encontrar el cinetocoro. Entonces, del cinetocoro se va a formar ¿qué cosa? El huso. ¿Y qué cosa es el huso? Unas redes que se van a enganchar, digamos así, a los centriolos. ¿Para qué? Para sostenerse y para que ocurra el proceso de división celular. En las células vegetales el huso lo forman los casquetes polares, lo habíamos dicho, ¿verdad? En el caso de las células vegetales. Y en el caso de las células animales lo forma el centrosoma. ¿Qué ocurre en la prometafase? Ojo, son 4, ¿eh? Sin embargo, aquí estamos hablando de una prometafase, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? La carioteca completamente desorganizada, dice, permite la liberación de los cromosomas al citoplasma. Miren, estos cromosomas, una vez que ya se desorganizó el núcleo en la profase, entonces estos cromosomas van a ser liberados ¿en dónde? En el citoplasma. Y si se dan cuenta, el uso acromático, que es esta red que podemos observar acá, se une a los cromosomas. Se une a los cromosomas mediante ¿qué? Mediante el cinetocoro. El cinetocoro es la parte central, específicamente la parte central del cromosoma, ¿no? Y esa parte central va a estar prácticamente unida ¿a quién? A este uso acromático. Proseguimos y tenemos ahora a la metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? Veamos.
Al comienzo de la metafase, los microtúbulos, ¿no?, del uso, miren, ya invaden el área central de la célula. Los cromosomas se ubican en la región central, ¿no?, celular, formando ¿qué cosa? La placa cromosómica ecuatorial. Así es, chicos, en la metafase. Lo único que tienes que saber es que los cromosomas se organizan, ¿ya?, y se ubican en la parte central, o sea, en la zona ecuatorial de la célula. ¿Ya? Ahí los tenemos. Entonces, podemos observar, en este caso, los microtúbulos de los centriolos, ¿no?, que van a generar el uso acromático. Ahí está el uso acromático que se encuentra sosteniendo a cada uno de los cromosomas. Luego tenemos el proceso de anafase. Ahora veamos en la imagen. ¿Qué sucede? El alargamiento y acortamiento de la fibra centrosómica. ¿A qué se refiere? A esta fibra, ¿no? Fibra del uso en realidad. Centrosómica, ¿por qué? Porque se encuentra prácticamente en el centro del cromosoma. Entonces, ¿qué ocurre? Este uso, como jala a ambos extremos, lo que va a generar es la separación de las cromátidas. ¿Qué son las cromátidas? Estas estructuras de los cromosomas. Se les dice cromátidas hermanas porque son prácticamente iguales. Pero acá, ¿qué pasó? Simplemente se separaron. Se separaron las cromátides hijas. ¿Y qué ocurre? Van a migrar. ¿Hacia dónde? Hacia los polos opuestos. En este caso, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. O si lo volteamos, podríamos decir, ¿no?, hacia la parte superior y a la parte inferior. ¿Ya? Entonces, es lo que ocurre. Migran hacia los polos opuestos de la célula. ¿Ya? El centrómero, ¿no?, podemos observar acá que prácticamente se va a separar, ¿ya?, y van a ser transportadas por las fibras del uso acromático, ambos hacia cada extremo. Muy bien, chicos, ¿qué ocurre ahora en la telofase? Mira, los cromosomas se descondensan, originando ¿qué cosa? Que las fibras de cromatina sean rodeadas, en este caso, por el fragmento del retículo endoplasmático. Te explico. En la telofase, si te das cuenta, podemos observar dos estructuras. Estas estructuras hacen referencia al núcleo celular, pero ya no tiene dos, sino tiene, ya no tiene uno, sino tiene dos núcleos. Estos núcleos se reorganizan, cada uno con su contenido o material genético, pero el ADN, o en este caso el cromosoma, se empieza a descondensar, ¿no?, y se convierte en ADN y próximamente ¿en qué? En cromatina. Y se organiza nuevamente el núcleo, pero ya no uno, sino son dos. ¿De acuerdo? Entonces, también se forman ¿qué cosa? Podemos observar dos estructuras ovoides acá. Se forman los nucleolos, ¿ya?, por los organizadores nucleorales, así se llama, que se encuentran en algunos cromosomas. Terminó ahí las fases. Las fases sí, sin embargo, ocurre otro evento importante. ¿Y cómo se denomina? Es la citocinesis. ¿Y qué ocurre en la citocinesis, chicos? Miren acá. En el ectoplasma ecuatorial existe, dice, un anillo formado por microfilamentos que consumen ¿qué cosa? Adenosín trifosfato. Así es, ectoplasma hace referencia a la parte prácticamente externa, ¿no? Entonces, miren lo que ocurre. Una contracción permite la formación ¿de qué? Del surco, que se profundiza y divide la célula. Pero recuerda que al inicio hablábamos de, digamos, diferenciábamos lo que es la cariocinesis y la citocinesis, y decíamos, cuando hablamos de la cariocinesis estamos hablando de ¿qué? De la reorganización del núcleo, también igual contenido genético, ¿no?, que vaya a tener cada uno de ellos. Ahí hablamos de la cariocinesis, y la citocinesis ya es el estrangulamiento que ocurre precisamente en la célula. ¿Y qué cosa va a originar, chicos? Lo que les dije al inicio, ¿no? Lo que va a originar, ¿qué cosa es? Dos células, ya se separan después del estrangulamiento, y va a originar dos células con su respectivo núcleo, cada uno de ellos, y con la misma cantidad de ¿qué?
con la misma cantidad de cromosomas. Ahí está. Es un 4, ¿ya? Cada uno de ellos con la misma cantidad de cromosomas que tenía la célula madre. Si la célula madre tenía 46, las células hijas también van a tener 46 cromosomas cada una de ellas. En eso consiste, chicos, el ciclo, en este caso celular, ¿no? Y en el proceso de mitosis, porque existe otro proceso que es el proceso de meiosis y lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a trabajar ahora el libro, la página 209, y nos dice lo siguiente, número 1. Las etapas del ciclo celular son, ya sabemos, ¿verdad? El proceso de interfase y la división celular. Número 2, las etapas de la interfase, ¿cuáles son? Periodo G1, periodo S y periodo G2. Número 3, la división del núcleo se denomina, ¿cómo se denomina? Cariocinesis, y la división del citoplasma se denomina citocinesis. Las etapas de la mitosis son, ¿cuáles son? Tenemos a la profase, metafase, anafase y telofase. Completamos este cuadro, lo tienes en tu libro, pero igual te ayuda a completarlo. Dice lo siguiente, división y célula. En el caso de la célula animal se da por cariocinesis, en el núcleo con mitosis astral con Aster, ¿no es cierto? Y esto ocurre ¿dónde? En los centrosomas, ¿ya? Luego tenemos la célula vegetal. ¿Qué diferencia es? Es una mitosis anastral, o sea, sin Aster, y ocurre en este caso en el casquete polar. Y la citocinesis citoplasmática, en el caso del animal, ocurre en el cuerpo intermedio o Fleming, y en el caso del vegetal en el fragmoplasto. ¿Ya, chicos? Con eso estamos concluyendo en realidad la clase del día de hoy. Solo queda por desarrollar la misma página del libro, pero lo que está por marcar en este caso las alternativas. Muy bien, chicos, y para culminar, cumplir con las siguientes indicaciones, copiar en el cuaderno solo las diapositivas 2 y 3, nada más, porque lo demás te voy a dejar una ficha adjuntada en Word. Ya esa ficha o lo puedes archivar o si tienes la posibilidad de imprimirlo, lo imprimes y lo pegas en tu cuaderno. Completas el libro, la página 209, queda un poco por completar, así que solo eso queda de actividad en el caso del libro. Lo que sí te voy a pedir ahora es que me elabores una maqueta con relación a las fases de la mitosis, una maqueta simple, chicos, ¿sí? Simple. Por ejemplo, te estoy dejando ahí, ¿no? Más o menos una idea de cómo lo puedes trabajar. Ya solo con las fases de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, con material que esté al alcance tuyo, ¿ya? Entonces puedes utilizar de repente lana, puedes utilizar plastilina, ¿no? Puedes utilizar, no sé, Tecnopor, por ejemplo. Entonces, con material que esté al alcance tuyo. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez culminado tu trabajo, me envías una foto para su revisión. Bien, chicos, entonces estamos culminando el tema del día de hoy. Dios mediante, los estoy viendo la siguiente clase vía online para proseguir con nuestras clases virtuales. Cuídense mucho, un abrazo a cada uno de ustedes, no salgan de casa por favor, hasta pronto.